Bienvenidos a Lo Siempre No Vale. Chema, Nacho, ¿qué tal estáis? Muy Tal, bien, buenas. ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Hamas, que hoy en día se encuentra en una situación muy delicada, expandiéndose un poco más a países de alrededor. Y bueno, Chema, no sé qué análisis podemos hacer después de los últimos acontecimientos que están sucediendo. Pues estamos en un momento donde se está intensificando de alguna manera la situación del conflicto, pero más en lo que es la dimensión internacional. El conflicto, la guerra en Gaza está siguiendo en fin, los planes que Israel estableciera, están sacudiendo muy fuerte. Ya lo dijimos aquí en su momento, que iban a ser muy contundentes. Incluso, desde luego, hay que pedirle a Israel que ponga sordina, ¿no? Que intente aminorar al máximo, ¿no?, los daños respecto de la población civil, pero eso en un entorno como el de Gaza es muy, muy complicado. Decía que la mayor, yo lo que veo más notable es que es la internacionalización del conflicto en relación con todo lo que está sucediendo en el Mar Rojo, en ese estrecho en el que un ejército rebelde del gobierno al gobierno de Yemen, están en una guerra muy dura, los hutíes están, digamos, amparados, apoyados, los hutíes no son piratas, a veces como lo vemos actuar parecen como los piratas de Somalia y demás que vimos en el pasado. No, no, los hutíes tienen un ejército además apoyado tácticamente, militarmente, armamentísticamente por Irán y por la Guardia Revolucionaria iraní. Eso hay que ponerlo de manifiesto. De ahí que en cuanto se han empezado a meter, ni más ni menos que con las 5 o 6 mayores transportistas logísticas del mundo, marítimas del mundo, entre otras Maersk, que es la más potente, en una zona tan absolutamente estratégica para el transporte de mercancías, porque por ahí suben, ¿no?, entre Djibouti y suben hacia el canal de Suez para atravesar al Mediterráneo y hacer los tráficos desde Shanghái, desde toda esa zona hacia el Mediterráneo. El puerto más perjudicado en España ahora mismo va a ser Valencia. Eso quiere decir que, porque no hay un shock de oferta-demanda como el que se pudo producir en la COVID, pero sí se va a incrementar el precio de los fletes. ¿Por qué? Pues porque estas compañías navieras han tomado la decisión a nivel de seguridad de hacer la ruta africana, es decir, tienen que bajar hasta el Cabo de Buena Esperanza, subir por toda la costa occidental africana, meterse por el estrecho de Gibraltar y llegar al Mediterráneo. Por lo tanto, tienen que hacer pues como mínimo 9.000, 10.000 kilómetros más. Eso implica un sobrecoste en cuanto a combustibles, retrasos en los suministros y demás. En España estamos viéndonos perjudicados por esta situación. Ya hay fábricas de Michelin que tienen problemas porque el caucho lo tienen que recibir, pero vamos a tener problemas porque de toda esa zona de India, de Shanghái, etcétera, también nos llegan medicinas y nos llegan también algunos insumos para algunas de las industrias que tenemos en España. Y todo esto es porque los hutíes están realizando estos ataques, al menos así lo verbalizan, como consecuencia de la guerra de Israel contra en Gaza, ¿no? Calada esa afectación del conflicto en Oriente Medio respecto de la economía mundial en cuanto al transporte marítimo internacional, pues yo creo que incrementa la tensión. De momento, Irán ha mandado también a la zona un destructor. Parece que, yo por ejemplo leía los medios de comunicación ayer, Irán plantea un reto a Estados Unidos mandando un destructor, pero bueno, vamos a ver, si todas las fuerzas marítimas de Irán es la mitad de lo que tiene Estados Unidos allí desplegado. Quiero decir que no, yo no creo que suponga un reto para la seguridad de Estados Unidos. Eso sí, ahí un disparo fuera de tiempo, un ataque a una embarcación militar de una potencia, eso puede desencadenar escenarios muy complicados. Bueno, llego aquí, pero vamos, tenemos todo lo de Saleh el-Aruri, tenemos el atentado de Irán, tenemos un montón de cosas eh, bueno, para hablar. Así que habrá que escuchar a Nacho, que es el que sabe más de esto, seguro. No sé tanto. Pero creo que el desafío que plantea Irán a través de sus proxies
apunta a deteriorar toda la zona de Medio Oriente con tres objetivos paralelos. El primero es elevar el precio del petróleo, del cual depende gran parte de su economía. En segundo lugar, crear una situación extorsiva que le permita negociar no solamente con Occidente, sino también con China, con India, con los países árabes, desde una posición de fuerza. Es decir, una extorsión siempre tiene que tener algún elemento fuerte sobre el cual fundamentarse. Y el tercero es, dentro de la alianza que conformó con Rusia, crear más fuentes de conflicto que diverjan o que separen el esfuerzo de Occidente, sobre todo el apoyo militar, eh, porque, digámoslo, a ver, Occidente tiene que tomar previsiones para apoyar a Israel, pero además el costo de movilizar una flota se mide en miles de millones de dólares que se restan al presupuesto. Es un presupuesto operativo extremadamente caro. Entonces, esos tres objetivos los está ejecutando Irán con digamos, con una irresponsabilidad absoluta porque también va a salir perjudicado. De hecho, en el perjuicio que está ocasionando a los países árabes, está logrando que sucedan cosas como que Qatar, un aliado histórico de Irán, aumente Estados Unidos en las bases de su país, un país en donde Estados Unidos no solamente estaciona 10.000 soldados, sino que es desde donde opera la principal base operativa de ataque y control que llega desde Qatar hasta Afganistán. Es una base, la de Al-Udair, es una base extremadamente importante que además es la que se creó cuando Estados Unidos fue expulsado de Arabia Saudita. Entonces lo que está logrando de alguna manera Irán es una victoria pírrica, porque de alguna manera está ensuciando un panorama porque no le queda otra. Y hay que agregar un cuarto elemento, y es que para enlazar sucesos, porque a veces parece que los hechos ocurren porque sí, este ataque que hubo en la ceremonia de recuerdo En el de, cementerio de Soleimani. de Kermán, tiene que ver con que también Irán está atravesando una situación muy complicada de la reducción de los velos, muy severa. Este año va a volver a caer el PBI de Irán. Estuve sondeando nada más que por tratar de confirmar, que fue sesgo de confirmación, pero funcionó. La situación interna en cuanto al poder del salario, la capacidad de compra, el abastecimiento de productos en Irán está muy complicada. Hay otros factores que no son estratégicos, como una sequía, la falta de agua en las zonas de cultivo, tiene problemas para importar. Entonces, la situación económica está agudizando los problemas con las mayorías, tanto sean azeríes, baluchíes, hay una serie de grupos que no son persas, ¿sí? Que no son persas, que ya no están tan contentos con la épica que le plantea el régimen desde 1979 de una lucha exterior y convertirse en una potencia. Este atentado tiene que ver, ahora que fue reconocido por el ISIS, tiene que ver con que las condiciones internas de Irán se están deteriorando bastante aceleradamente. Así Le es. sumamos, le sumamos más factores. Los kurdos en el norte están lanzando una ofensiva para recuperar los terrenos que desde junio del pasado le fueron arrebatados por las fuerzas gubernamentales. Hay una parte de Irán que no controla Irán, que es la zona kurda, y un resurgimiento del independentismo de los baluchíes. Recordemos, los baluchíes están en Irán, pero también están en Pakistán, con lo cual es un problema bilateral. Una emergencia de los refugiados afganos. Recordemos también que hay una continuidad lingüística entre grupos en Afganistán con los grupos en Irán y la cantidad de refugiados que llega a 4,5 millones de iraníes en Afganistán. Y si sumamos toda esta ensalada de datos que parece inconexa, nos damos cuenta que si Irán está agitando el panorama es porque internamente la situación no es la mejor y a pesar de su poderío militar, todo eso que muestran los desfiles se vuelve, digamos, inútil
si la situación interna o de agitación interna se vuelve tan fuerte como para poner en cuestionamiento el poder de los ayatolás y el régimen islámico. Así que esa es un poco como veo yo la cuestión de los hutíes. Parece que me fui lejos, pero si Irán está moviendo a los hutíes y está tratando de trabar el 12% del tráfico mundial de mercancías que pasa por el Mar Rojo, es porque también hay una serie de factores que la están empujando y que de alguna manera, no digo que sea una medida desesperada, pero si eso sí habría que ver qué está sucediendo detrás de las medidas que toma Irán como para tratar de entenderlas, explicarlas y de alguna manera predecir cómo podría llegar a actuar en los siguientes tiempos. A mí me llama la atención una cosa, al hilo de lo que estás diciendo, y es que cuando se produce la respuesta, se inicia la respuesta de Israel a la salvajada de Hamas del 7 de octubre, se enfría automáticamente, se baja el suflé de los acuerdos de Abraham, pero lo cierto de verdad es que entran en juego los hutíes y Arabia Saudí, yo creo que va a tener una posición clara ahí, al margen de que sea más, la haga más o menos evidente, ¿no? Pero yo creo que Arabia Saudí ahí va a jugar a favor de la coalición. Por cierto, una coalición muy potente, que ayer hicieron una declaración conjunta, donde hay países, bueno, está por supuesto Estados Unidos que la lidera, pero hay países europeos, está el Reino Unido, hay países de la Unión Europea como Bélgica, hay, en fin, estamos hablando de países muy importantes, Nueva Zelanda, etcétera, países muy importantes que yo creo que van a imponer un cierto sentido común. China, desde luego, tampoco puede estar viendo este escenario porque le complica. China fundamentalmente es la fábrica del mundo y necesita exportar. Y después de lo de la COVID necesita exportar, que lleguen sus productos a tiempo y a unos precios más o menos Sí, razonables. ¿eh? Y entonces yo creo digamos, que China sí, deberá utilizar su influencia diplomática. China no es muy llamativa en sus movimientos, pero puede ser eficaz precisamente por la economía, en fin, y por otros intereses. Por lo tanto, yo creo que China, aquí, en fin, en todo lo que está pasando en el Mar Rojo, China puede sufrir también un prejuicio y creo que intervendrá en interés de lo que es en sus propios intereses, que coinciden en este caso con las necesidades de importar que tenemos de ellos. sí, a ver, Irán es el mayor importador del petróleo iraní, es quien le salva las papas porque Irán está sometido a una serie de Un sanciones que embargo. se lo compra muy barato, como lo hace con Rusia, pero bueno, es el ingreso que necesita Irán para sostener una enorme maquinaria militar y además tiene contratos de defensa. Eh, el problema no solamente el precio del petróleo, sino que también es la cuestión del abastecimiento y los costos. Porque vos, si analizás, si entendés el comercio, no es solamente el precio del petróleo, que es el combustible que mueve al barco, es también, eh, hay otros costos, por ejemplo, los seguros se disparan si los barcos tienen que atravesar una zona de guerra y ese costo se suma al producto que es transportado por el barco. Si tiene que esquivar la zona y tiene que hacer 10 días más de navegación, ir por el sur de África, hay un costo mayor en tripulación, en combustibles, en aceites, en comida, etcétera, Todo, etcétera, todo. suma al costo del producto que se transporta. Y estamos hablando de entre un 20 y un 25%. Ahora, el otro problema es de oferta y demanda. Si vos no podés enviar tus barcos o te abstenés de mandar hasta que termine el conflicto, vos tenés un problema de abastecimiento. Y ahí entra también el problema no solamente de China y Europa, sino que ese flujo de mercancías y es mucho dinero, es muchísimo dinero. Entonces, si a vos, voy a poner un ejemplo que por ahí parece tonto, pero yo manejo una empresa de energía y estoy esperando repuestos para una turbina, porque mi turbina se rompió, esté en China o esté en Europa, no importa. Supongamos que me lo tiene que mandar de China o de Europa, es indistinto. Ese, esa tardanza o ese no poder enviarlo o que sea mucho más caro va a significar que quizás yo esté 10 días sin esa turbina funcionando, con lo cual voy a perder clientes, voy a perder ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Irán no es una tontería que sucede allá, afecta a todo el mundo porque ese flujo de mercancías
tiene que ver con el abastecimiento. Y el abastecimiento tiene un costo, tiene un costo de transporte, pero también tiene un costo de venta y tiene un lucro cesante si no se efectúa. Entonces, por eso a veces uno parece que está hablando de algo que sucede en el Mar Rojo. No, te va a afectar a vos, porque a su vez ese señor que produce energía quizás es la sede central de un grupo que también trabaja en América Latina. Entonces van a estar cubrir sus costos, entonces te va a subir el costo de la energía en Perú para poder equilibrar las cuentas en Europa. Está todo muy entreverado y encima hay que sumar otro factor que es la crisis de las deudas. Entonces, si el flujo de comercio no es sano, no es constante, entonces los ingresos de los países son menores y tiene que gastar más en los productos importados porque crece su precio, entonces sale más divisas, con lo cual vos tenés menos divisas para poder pagar a través de lo que cobras de los impuestos tu deuda externa, con lo cual tenés mora, entonces sube la deuda externa. Está todo concatenado. Todo, tú fíjate el incremento de, porque claro, las compañías aseguradoras de estos grandes buques, por ejemplo, todos los buques que están decidiendo todavía salir por el canal de Suez, es decir, subir todo el Mar Rojo hacia el norte para salir al Mediterráneo por el canal de Suez, hay ya compañías, especialmente las británicas, que no aseguran, que no prestan el seguro. Eh, los seguros a los buques que están en tránsito se han encarecido. Todo eso va a hacer que se encarezca el producto cuando llegue a destino. Y esto quiere decir que si tenemos en Europa problemas de inflación, pues se sumarán al problema de inflación por los costes repercutidos derivados de esta situación. Por lo Y tanto, a su vez la inflación sube los tipos de cambio y sube el costo del crédito, con lo cual sube el valor perdón, sube el costo del dinero, con lo cual las deudas externas o las deudas comerciales aumentan, con lo cual los países aumentan. tienen claro, tienen que recaudar más dinero que justamente está cayendo. El mundo es uno y no es uno en el mundo. Eso la gente lo tiene que entender cuando habla de todo lo Aquella teoría del movimiento del ala de la mariposa en Australia que te genera un huracán en España, ¿no? Por lo tanto, es verdad, es una situación que yo creo que más antes que después se va a tener que resolver. Aquí ha habido una declaración muy potente en relación con los hutíes, muy potente, o por lo menos muy clara, mucho más clara incluso que la de los propios Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos ha hundido algunas de las embarcaciones, realmente son lanchas con alguna ametralladora y poco más, pero el Reino Unido sí ha advertido claramente, el Reino Unido ha advertido, ha dicho a los hutíes, que sí se tiene que presentar allí y tiene que bombardear sus posiciones estratégicas, etcétera, lo hará. Eh, Al final, el conflicto. Ayer me preguntaban en una televisión y digo, es que el conflicto de Oriente Medio no se puede entender sin la internacionalización del mismo. Entre otras cosas, porque en buena medida la salvajada ejecutada el 7 de octubre, que ha estado diseñada durante más de un año perfectamente tal, y la han ejecutado cuando más descohesión interna hay en Israel por la cuestión de Netanyahu, etcétera, 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 eh, estaba buscando precisamente un escenario un escenario incierto como el que se ha generado. Quiero decir, nadie podía pensar que después de lo del 7 de octubre Israel iba a lanzar 4 cohetes a Gaza y se acabó la historia. Eso es imposible. Ayer, después de una intervención en la tele, me dijeron de todo. Yo lo único que hablé fue de escribir un hecho, y es la determinación muy clara, especialmente, muy clara, pero especialmente desde el año 72, cuando se produce lo de Múnich, de que por uno mío que toquéis, 1000 de los vuestros van a caer, pero la determinación clara del valor que le da Israel a la vida de su gente. Y todo el mundo entendió, bueno, todo el mundo no, los de siempre entendieron que yo estaba diciendo que los palestinos no tenían ningún valor. No, no, yo lo que estaba diciendo es, ojo, a Israel no se le amenaza, por mucho que Nasrallah, el de Hezbollah, y ayer salieran con las bravatas, etcétera, Israel no va a parar sus ataques contra aquellos que pongan como objetivo
la seguridad y la vida de los israelíes. Eso es así. Y yo creo que la determinación, yo la vi muy clara, la veo muy clara a lo largo de la historia, después de lo de el 72 con Golda Meir. Estamos hablando de Golda Meir pertenece a la generación que puso en marcha el Estado de Israel, ni más ni menos. Y Golda Meir, cuando matan a todos los deportistas olímpicos de Israel en las Olimpiadas de Múnich, Dios o la cólera de Dios o algo así, sí, cólera de Dios, creo que fue, y en el gabinete X no estaba cualquiera, había algunos de sus mejores estrategas, ya no eran bajas como Moshe Dayan y demás, y no pararon hasta cargarse hasta el último, y más. Fueron años de ataques selectivos, selección de objetivos con grupos del Quirón, de Mossad, operando en cualquier país del mundo, y por lo tanto, yo lo que constato es que Israel tiene una determinación muy clara a la hora de defender sus intereses y sobre todo a su pueblo. El ejemplo más claro es que este jefe de Hamas, que fue abatido junto con 6 de sus correligionarios en una casa muy concreta al sur de Beirut, ese individuo fue uno de los que liberaron en el año 2000, algunos más, 1000 y pico, palestinos, entre algunos estaban los Yayar, el carnicero de Gaza, de los que lideran hoy Hamas, fue liberado a cambio de un solo soldado Israel. Digo, y yo ayer decía, el valor que le da a la vida de sus ciudadanos Israel es ese. Y todos me dijeron, pues me convirtieron en sionista asesino criminal en las redes, yo jamás pensé que tal. Yo lo único que estaba constatando es cómo actúa Israel en estas situaciones. Es verdad que lo de Gaza es una destrucción que estamos viendo, la que estamos viendo en las imágenes es brutal. Los datos de víctimas yo los pongo en cuarentena siempre, no tengo claridad en los datos de las víctimas, pero también es verdad que Israel va a barrer a Hamas. Va a llegar hasta el final, hasta donde máximo pueda y le dejen. Ahora la guerra va a entrar en una fase más selectiva y yo creo que más eficaz, porque va a ir a por los núcleos claros de resistencia de Hamas. Y yo creo que Hezbollah, más allá de las bravatas y de que Nasrallah ayer se fue del Líbano pensando que si han matado a este, me matan a mí también, yo creo que Hezbollah no va a dar muchos más pasos adelante en un conflicto con Israel. Israel en la zona norte tiene desplegados no menos de 150.000 efectivos militares. Por lo tanto, Israel está preparado para lo que le venga, Y su determinación ya la conocemos. Es así, ya lo conocemos. Que me dicen que no es proporcional y tal, yo siempre que me dicen esto no es proporcional y yo pido explicaciones de que me digan qué es proporcional respecto de lo que pasó el 7 de octubre y todavía no he conseguido que nadie me describa cuál es la proporcionalidad. Además, hay que entender que esta vez Israel no va al objetivo puntual de Gaza, porque finalmente comprendió que la amenaza es global, que no se vincula solamente a la situación en Gaza. No solamente lo entiende Israel, sino que Irán está moviendo los hilos a través de organizaciones que pueden tener diferentes nombres, pero que forman parte de la misma red. Es como una Al-Qaeda iraní Sí, que exacto. incluye a Hezbollah, incluye a los hutíes, incluye a Hamas, incluye a la Yihad Islámica y a un montón de otros grupos. Entonces, la campaña no va a terminar nunca en Gaza. Es por eso que el desplazamiento de tropas a la frontera norte, es por eso que es previsible, y de esta manera también se explican, es previsible un nuevo frente activo en el norte, al sur del Líbano y al sur de Siria, porque es ahí donde están las bases del Hezbollah, donde también hay bases de Hamas, donde también hay bases de la Yihad Islámica, y también en Cisjordania, donde además de estos grupos operan otros que son autónomos, pero que también están buscando un protagonismo dentro de la lucha contra la presencia de Israel. Entonces hay que entender que Gaza es solamente un capítulo y que una vez terminado Gaza se van a abrir dos frentes, el político para saber qué se hace con Gaza, porque tenemos 2 millones de personas resolver su vida, que no van a ir a ningún lado porque ningún país árabe los acepta, ni menos Occidente.
Entonces hay que reconstruir, pero también reconsiderar el modo de administración de Gaza de manera tal que no se renueve la presencia de grupos satélites de Irán que amenacen con otro 7 de octubre. Y luego de esto hay que resolver la cuestión de qué se hace con Irán y sus satélites, Sí, porque sí. también hay un problema en el Líbano, para que la gente entienda, esto lo publicaron un hilo hace unos días. Eh, Antes la presencia cristiana era del 56%, era un país de mayoría cristiana. Desde la llegada de los palestinos, perdió presencia el cristianismo, se convirtió en un país dominado por una mayoría musulmana. Y esto tiene que ver con la presencia de los palestinos. Y a su vez la presencia de los palestinos se convirtió al país en un satélite de Irán, al igual que lo es en parte Siria, que es un satélite compartido entre Irán y Rusia, porque el Sí, sí. régimen de Assad, en donde se retiran Irán y Rusia, desaparecen más o menos 10 minutos a manos de los turcos que están presentes en la zona. Entonces Israel tiene que resolver un rompecabezas de seguridad muy importante, sabiendo que estamos en la etapa inicial de un proceso que va a ser mucho, pero mucho más largo. Después hay que resolver la cuestión de los hutíes, que no es sencilla. Los hutíes son 100 o 120 mil milicianos armados con misiles, no solamente misiles balísticos, misiles antibuques, misiles antiaéreos, tienen artillería, tanques. No es tan sencillo. Helicópteros, tienen de todo. Sí, sí. Claro, son un ejército quizás tan poderoso como cualquiera de rango medio de... De la zona. ¿sí? Entonces, yo escucho que dice que la gente dice, "Ah, vamos a intervenir contra los hutíes". No es tan sencillo. No puedes derrotar un ejército de 100.000 personas. Así, ¿no? Lo intentaron una coalición liderada de egipcios, jordanos, hasta vinieron no me acuerdo, países africanos, de Senegal. Apenas lograron avanzar un poco y sostener al gobierno, digamos, legítimo, por llamarlo de alguna manera, en un tercio del territorio. Contra los hutíes no pudieron derrotarlos. Y No, no, estando en el no. territorio, mucho menos lo vas a derrotar con bombardeos selectivos. Entonces es muy difícil, por más que se conforme la alianza. Lo único que puedes lograr es quizás eh, neutralizar la amenaza de los lanzadores de misiles antibuque para garantizar el tráfico naval y establecer una presencia. Esa presencia es carísima, Es muy eh, cara. Es muy cara. es muy cara y es muy complicada, es un riesgo para la seguridad internacional porque vos ahí tenés mezclados buques de Occidente, Estados Unidos principalmente, pero tenés también, bueno, de Francia, de Gran Bretaña, tenés buques chinos, porque hay buques que Sí, vienen sí. de la India o que iban o venían de la India que fueron atacados. Con la presencia de algún buque de Irán y tenés el potencial de que un incidente desate un conflicto que sería tan grave como una guerra contra los hutíes. Entonces, a veces uno tiende a simplificar las cuestiones, pero es muy complicado porque la situación en sí es peligrosa más allá de los hutíes y no se resuelve por una invasión a la zona yemenita controlada por los hutíes. Y que además, y con esto cierro, y que además sería tremendamente costosa tanto en hombres como en equipos, porque es una zona montañosa, desértica, muy difícil para la logística, con una población hostil, porque hay que decirlo, los yemenitas no, los 150, si pongámosle son 100.000, los 100.000 no están ahí por el dinero, hay una animosidad religiosa, Sí, sí. entonces meterse en un berenjenal vietnamita es muy complicado, o iraquí, o como se quiera llamar, para empantanarse en un conflicto que puede durar años y cuya ocupación sería sumamente costosa, además de meterse con intereses de saudíes y emiratíes, que son los que quieren controlar la zona, pero a su vez los saudíes y emiratíes se pelean porque unos apoyan al gobierno, en el caso de los saudíes, y otros apoyan a la facción separatista del sur, que es el caso de los emiratíes. Entonces uno se mete en un conflicto interno de países que proveen petróleo a Occidente, pero que a su vez lo necesita porque tenemos hay bases. Entonces es súper complicado. Hay que educar a la gente para decirle, a veces la película de Rambo está buenísima para Netflix, pero en la realidad proponer invadir Yemen es lo más cercano a la locura y no es Yo una creo, película. yo creo que es No, no. imposible. A lo máximo que se puede esperar ahí
es que si se intensifica la actividad de los hutíes militarmente, pues que se lancen ataques aéreos con una buena intención dirigidos al debilitamiento de las infraestructuras de los sistemas de ataque, etcétera, etcétera. Pero es que es más allá, ¿no? O sea, poner bota si algo nos ha demostrado la historia y la historia reciente más, es que las guerras de ocupación terminan mal para el que ocupa. Quiero decir, los soviéticos se fueron por el puente de la amistad con el rabo entre las piernas justo antes de caer de la debacle de la Unión Soviética de Afganistán. Toda la coalición internacional donde estaban los países más potentes del mundo en Afganistán, la OTAN, etcétera, 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 nos hemos ido después de 20 años y fijaos las escenas. Yo todavía tengo las escenas grabadas aquí en la cabeza, ¿no? De cómo salíamos allí a la desesperada, de la forma que podíamos, etcétera. La guerra de ocupación son muy complicadas, hay que ir con una determinación muy clara, hay que ir sabiendo qué va a pasar al día siguiente, qué es lo que se va a hacer. Lo de Irak fue un desastre en 2003, de ahí tenemos el refortalecimiento del yihadismo internacional nace y de la acción posterior absolutamente torpe de Estados Unidos, de desmantelar el propio Estado, cuando eso desde los romanos sabemos que hay que aprovechar lo que tienes de Estado para poder estar allí dentro y si no, pues irnos como nos estamos yendo de todos estos sitios. Estamos en una situación muy peligrosa en el Líbano también. El Líbano enfrenta una situación interna de un debilitamiento político total y absoluto, de una corrupción interna brutal, brutal, de unas connivencias, una porosidad con el terrorismo internacional, Hezbollah y Hamas y demás. Recordemos lo que explotó en el puerto de Beirut hace 2 veranos, 2 veranos desde aquí, claro está, no era ni más ni menos que un acopio mal conservado de una grandísima cantidad de nitrato amónico que fue descubierto en un barco que estaba destinado ese nitrato amónico a la construcción de explosivos. O sea, es que estamos hablando, eso es Líbano. Líbano pasó de ser la Suiza de Oriente Medio, pues a ser lo que es. Y ahora mismo, pues lo que has dicho de los cristianos, yo creo que es una exposición muy clara del deterioro interno de cuál se está aprovechando Irán a través del empoderamiento de grupos como Hezbollah. Hezbollah domina el sur de Líbano con un absoluto poder, el que habla en nombre del Líbano amenazando con la guerra es Nasrallah, el líder de Hezbollah. A lo único que se ha atrevido el primer ministro provisional del Líbano es a pedirle a su embajador ante Naciones Unidas a que presente una queja urgente en el Consejo de Seguridad. Eso es lo que ha dicho Líbano, no ha dicho más nada. No ha dicho más nada. El Líbano no es un país que ejerza la soberanía ni siquiera sobre su territorio, porque lo primero que tiene que garantizar un Estado soberano en su territorio es la seguridad de sus ciudadanos, la no actividad de grupos terroristas cuyo objetivo no es el propio Líbano, sino países terceros, con lo cual está vulnerando la seguridad internacional. Y eso Líbano ya fue advertido. En coto a estos individuos se lo vamos a poner nosotros. Y es lo que va a pasar. Y además no son asuntos en los que uno pueda decir, bueno, que lo resuelvan ellos. Cuando hablamos de Medio Oriente estamos hablando del petróleo, estamos hablando del gas, es el gas que consume Europa, es a su vez el petróleo y otras materias primas que circulan por la zona son las que fijan el precio de las materias primas a nivel global. O sea, no es que vos podés dejar que suceda. A su vez, lo del Líbano repercute en Siria, y lo de Siria y el Líbano repercute en Israel, que también es un actor económico, pero también implica la estabilidad de una región por los pactos de Abraham, todo lo que estuvimos hablando antes, implica la estabilidad de una región. Cuanto mayor inestabilidad, mayor impacto hay en la economía global. Repito, no es solamente el petróleo, son las mercancías, porque además Sí, sí. del Golfo de Adén, tenés el Golfo Pérsico y tenés todo el paso por el Índico. Y a su vez, las posiciones de fuerza que va tomando cada uno de los actores tiene que ver con las que se vea forzada por el aumento de los costos o por la caída de sus exportaciones, producto de no solamente de la inestabilidad de las rutas, sino de los mercados, también puede verse forzada a tomar una postura más beligerante para distraer a su vez a su población, a su mercado interno, a su mercado político interno,
por algún tipo de conflicto, para elevar la épica, por lo que no se consigue por la crisis económica. Entonces, por eso siempre es importante concatenar los hechos, porque lo que ocurre acá afecta de muchas maneras y después algunos dicen es impredecible. No, no es impredecible. Si vos haces un sondeo, un estudio somático de la semántica de los conflictos, te das cuenta que obedece también a que quizás porque no se le prestó atención a un conflicto a 5.000 kilómetros, hoy tenés una guerra en este costado. Entonces hay que tratar de explicarle a la gente que no se puede dejar este problema. No es que Estados Unidos puede, como quieren algunos republicanos aislacionistas ahora o pro-putinistas que usan el aislacionismo, decir, ese asunto que lo arreglen los demás. No, no es un asunto que arreglen los demás. Tus fábricas consumen el petróleo, que tiene un valor que está fijado también por esta crisis, y tus mercados también dependen de las ventas a China o a Europa, o también ahora introduzco otro tema chiquitito, pero es que el canal de Panamá está afectado Claro. por la sequía Ya. y por abajo de África, porque el canal de Panamá está cerrado, entonces las rutas logísticas están alteradas justo en este momento. Entonces, vos, ciudadano de Oklahoma, cantando una canción de Creedence Clearwater Revival, decís, a mí qué me importa. Sí, claro que te importa, te tiene que importar, porque todo lo que vayas a hacer durante el año va a tener repercusión a partir de lo que sucede en ese lugar que vos decís que no te importa, y que tus representantes republicanos dicen, no apoyemos con dinero a Israel, por ejemplo, porque es un problema de los judíos. No, es que justamente tu público también va a salir perjudicado. ¿O acaso crees que, y acá me voy a otro tema, ¿o acaso vos creés que la crisis migratoria que hay en el sur de Estados Unidos no tiene que ver con las desigualdades provocadas por la inestabilidad política en los países de origen, llámese Cuba, Venezuela o Nicaragua? ¿O acaso vos creés que la crisis del fentanilo no tiene nada que ver con la producción mayoritaria de los precursores originados en China, a la cual tenés que presionar para que deje de mandar los precursores a México, para que los carteles de Sinaloa o de Jalisco, nueva generación, produzcan fentanilo que a su vez son introducidas por las mismas rutas? Entonces, vos me decís, hay que aislarse. Y yo te digo, si te aislas es porque sos un tarado que no entiende nada. Y en tu afán de proteger a Putin, estás facilitando justamente el debilitamiento de Estados Unidos y el freno, no solamente a Putin, sino también a las apetencias chinas para crear una nueva guerra del opio con el fentanilo, que al final decís que es un problema interno de Estados Unidos o un problema migratorio, que es un problema más urgente que el de Ucrania, sin darte cuenta que los hechos están tan concatenados que terminan por no darte la razón. Ujú. Tal como lo describe, yo me acuerdo cuando estudiaba pues la EGB y empezábamos a hablar de la aldea global. Es que no se hablaba todavía de globalización, ni mucho menos, un término que vino mucho después, pero sí hablábamos de ya algunos profesores bastante avispados, nos hablaban del mundo como una aldea global. Y lo de aldea, lo de global parece que nos hace muy grandes y que nos separa, pero el término aldea nos pone en su sitio. Y es eso, ¿no? Lo que acabas de describir. Fíjate, lo del fentanilo, acabas de mencionar un tema que es vital, ¿no? Recuerdo a Ronald Reagan cuando plantea la guerra contra las drogas, etcétera, etcétera, los problemas que tenían allí en Estados Unidos de seguridad interior, etcétera, y tal, como consecuencia del narcotráfico. Pero aquí en Europa se está viendo lo del fentanilo como un problema muy de Estados Unidos, muy de tal, pero lo cierto es verdad es que se está constatando que en España, por ejemplo, está desapareciendo fentanilo en los hospitales por por la vía del robo, ¿no? En definitiva, cuando el narcotráfico mundial, ¿no? El narco mundial, decide poner en marcha, decide que se consuma un producto, se va a consumir. Las redes criminales no tienen fronteras, no tienen. Ellos llegaron a la globalización mucho antes que el mundo civilizado y honrado y legal. Ellos van a aprovechar precisamente las vulnerabilidades de nuestras legislaciones, de nuestras democracias, etcétera, para hacernos daño. Y ese fentanilo nos va a llegar desde países como China, como Afganistán, como... Quiero decir que al final nos vamos a ver afectados todos. El problema del fentanilo va a generar graves problemas, muy No graves solo problemas en todo el los mundo. opioides, los opioides. Hay algo que tampoco se está diciendo mucho. Cuando uno empieza a enlazar
noticias empieza a cobrar sentido lo que estamos hablando. Siria hoy es un narcoestado, del 56% de su ingreso depende de la venta de opioides, básicamente producidos en el Valle de Bekaa o traídos desde Afganistán, ingresados a través de Siria o de las pateras. Hay una ruta que recorre el ingreso de drogas a través de los mismos inmigrantes ilegales, no solamente en el Mediterráneo, sino a través de Turquía y a través de la frontera de México. Los mismos traficantes de personas que están cobrándole, tengo la cifra de México a Estados Unidos, $10.000 para un ingreso asegurado a los Estados Unidos, son los que introducen cantidades de el máximo es 1,2 kilos de fentanilo dentro de Estados Unidos. Es decir, las rutas migratorias y las rutas migratorias ilegales están dominadas por los mismos grupos de crimen transnacionalizado que Claro. se dedican por igual tanto al tráfico de personas como al tráfico de drogas. Y esto sucede no solamente en México, sino también en el Mediterráneo y también en la zona de Turquía o, si se quiere, ahora se cortó la ruta ucraniana, es por la guerra de Italia, desde Libia, desde inclusive, bueno, Egipto lo controla un poco más, pero inclusive desde Marruecos. Entonces ahí hay que entender que lo del fentanilo no es solamente una cuestión de salud pública, es una cuestión de control de los ingresos que entra dentro del cóctel este que decimos, de que no hay problemas internos. La cuestión de la droga no es una cuestión interna, sí, salvo que es, como no sé, en Afganistán, que se produce por las amapolas y queda ahí. Pero normalmente la droga viene de afuera, entonces ahí Sí. tienes un problema transnacional. Y si vos no lo tratás como un tema internacional, porque es transnacional, y te arroba en esto, en sentido, la actitud de Mike Johnson en el Congreso de los Estados Unidos me parece lo más absurdo del mundo. Y vos decís, no, yo quiero dedicar a mi país, claro, porque tengo un problema con la migración y el fentanilo, porque están muriendo 106.000 personas por año, más que la guerra de Corea y la guerra de Vietnam juntas, y la de Irak, y la de, bueno, sumemos Ujú. varias, y está bien, pero no es un problema interno, es un problema transnacionalizado. Y si vos Sí, no atacás en China las fuentes de financiamiento de los precursores del fentanilo, también en la India, si no tenés una política exterior activa, fuerte y consolidada, vos no podés ir a decirle a China, che, escúchame, me estás envenenando a la población, porque si vos estás metido en tu país, no vas a tener herramientas. Ahora, si vos no ayudas a Taiwán, ¿cómo te vas para decirte, si vos no aflojas con el fentanilo, yo le voy a mandar 15.000 millones de dólares más de armamentos a Taiwán y después vemos? Pero ahí es donde falla. Y uno sospecha que no son tontos, sino que tienen otras motivaciones, sino que es una excusa para no ayudar a Ucrania, no ayudar a Israel, y todo esto a quien favorece al mismo eje de siempre, que es el de Putin, con Teherán y China, y bueno, ahí es donde queda en y, evidencia y- que el y enemigo a es a la gente hay que decirle también con claridad una cosa, y es que el terrorismo no deja de ser un crimen transnacional. El terrorismo internacional, yihadista, es el primer terrorismo verdaderamente internacionalizado que ha conocido la humanidad. ¿Eh? Hasta ahora, hasta la aparición, hasta finales de los años 80, cuando ya se crea Al Qaeda, que entonces se hace todo ese franquiciamiento y tal, los terrorismos que habíamos conocido pues son los terrorismos localizados, soberanistas, en fin, políticos y tal, pero localizados siempre en muchos sitios. El terrorismo internacionalizado verdaderamente por primera vez lo conocemos con esta gente, con esta nueva expresión del terrorismo yihadista. Pensamos que el terrorismo yihadista es un compartimento estanco dentro del crimen transnacional. No es así. El terrorismo yihadista también aprovecha todo lo del narcotráfico que le sea útil para hacer su yihad o como lo quieran llamar. En Libia es el propio terrorismo yihadista el que está garantizando las rutas que suben desde Mauritania, que entran por Mauritania y demás, y atraviesan el desierto y llegan a Libia con tráficos ilícitos procedentes, por ejemplo, de Latinoamérica en cuanto a cocaína, etcétera, etcétera. Y la están... autopista, la autopista 10 se llama eso, Exacto. es porque es el paralelo 10 que recorre desde el cártel de los Soles, que es el que extrae la droga desde Colombia a través de Venezuela, la transporta hacia el Golfo de Guinea por el paralelo 10, por eso la autopista 10, ahí el transporte hacia el norte de África y así entra el 30% de la droga
el 30% de la droga, de la cocaína que entra en Europa, entra por la autopista 10. Entonces Sí, estamos sí, sí. hablando de que el yihadismo se sostiene con el tráfico de drogas. Entonces no es solamente, por eso decía, no es una cuestión de sanidad, no es solamente Yo una hace, cuestión de yo hace los ya adictos, es una cuestión geopolítica. hace ya como unos 10 años o más, algunos años más, estaba trabajando con una cuestión de narcotráfico, de las nuevas rutas, de este el paralelo 10, eh, y me encontré con la sorpresa de la porosidad que se producía en lo que es el Sáhara, la porosidad que se producía con el resto de los tráficos ilícitos. Desde el contrabando de tabaco hasta el de personas, armas, otras drogas, cualquier tipo de tráficos ilícitos. Por lo tanto, que sepamos que el meter droga, eh, todo lo- todos los que han formado células de alta integración, o sea, de complejidad, y que han cometido ataques en Europa en los últimos, desde los 2000 para acá, eh, mm, todos han estado relacionados con el tráfico de drogas. Todos. Los ataques de Madrid se hacen consiguiendo explosivos a cambio de drogas. Eh, en definitiva, el narcotráfico es un elemento más, un instrumento más o un fenómeno más, un factor más que es coadyuvante al resto del crimen transnacional. Bueno, Y vamos a ver siempre, cuando investiguemos a fondo un fenómeno en un determinado espacio, cómo hay porosidad entre organizaciones criminales, terroristas, narcotráfico, tráfico de seres humanos, etcétera. En África esto es muy visible, es muy visible. de hecho, de Eh, hecho, lo, lo, Ebola le puso a disposición de tanto de la FARC como del ELN a cambio de protección, le puso a disposición todo el sistema de lavado de dinero. exacto. También se Bueno, lo puso al bueno, cártel de se llegó Sinaloa. a crear ahí en el área de Venezuela el Hezbollah latinoamericano, por cierto, que en la creación de ese grupúsculo estuvo implicado un ex militar español, por cierto, que se convirtió y creó el Hezbollah latinoamericano, que yo cuando lo tuve que investigar me llamaba muchísimo la atención. Pero es lo cierto, y es que con Hugo Chávez, con Maduro y demás, cuando se intensifican las relaciones con todo este mundo de iraní y demás, pues nos hemos encontrado con una presencia terrorista importante. Por cierto, que tenemos que estar, cuando hablo en algún medio de comunicación latinoamericano, me da la sensación de que no lo hacen mal, ¿eh? Por ejemplo, la NTN 24 y tal, no lo hacen mal del todo, ¿no? Pero quiero decir, veo como que ven todos estos problemas como muy lejanos a la realidad americana, a su realidad, ¿no? Y en cambio yo la veo tan cercana, o sea, coincido contigo plenamente. Eh, Hay que hacer consciente también a todos esos países que el mundo, el mundo este complicado que hemos descrito al principio, está mucho más cerca de ellos de lo que se creen. Está Mira, muchísimo, muchísimo mira, más cerca de lo que se creen. Y la prueba la tenemos en que, fijaos, ayer mismo, bueno, en estos días atrás y semanas atrás y meses atrás, las operaciones policiales que se han producido contra supuestos terroristas, yihadistas, chiitas, por cierto, en Argentina. En fin, que parece que Argentina además es un sitio especialmente seductor para el terrorismo yihadista chiita. ¿Vale? Siempre hablamos del terrorismo yihadista como si fuera suní, pero no, no, también lo hay chií. Argentina ha sido un país que ha seducido mucho a la acción de estos grupos de sí, procedentes no tuvimos dos ataques en el 92 y en el 94, pero porque tenemos la mayor colectividad judía en América Latina, exacto. combinada con un Estado que se dedica más a espiar a los opositores internos que a vigilar los riesgos externos, me refiero al sistema de espionaje, y la presencia de una comunidad árabe que también es igual de numerosa, o de una comunidad musulmana. Que, a ver, nosotros acá no tenemos problemas, realmente hay, como en todos lados, grupúsculos antisemitas y hay hasta islamófobos, pero son minoritarios, nosotros vemos con mucha tranquilidad. Pero esa tranquilidad es
utilizada por los grupos más extremistas para infiltrarse. Y la realidad es que esos pequeños grupos ayudan a los grupos del exterior, porque ningún atentado se comete sin ayuda interna. Entonces, sí, tenemos un problema, que es el mayor en toda América Latina, con esto, el atentado a la Embajada de Israel en el 92 y el atentado a la AMI, la entidad comunitaria judía, quedó claro, pero hoy, y esto hay que decirlo, con la detención de tres, creo que son sirios, o son Sí, dos sirios, eh, hoy estamos con alerta naranja, es real, hay un riesgo, porque hay que decirlo también, el terrorismo, su transnacionalización, puede atacar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. La globalización también trajo la globalización y países con baja vigilancia o baja capacidad de vigilancia como el nuestro y con muchos objetivos. De hecho, uno, no sé, en Buenos Aires, yo no sé quién es o no es, pero yo sé que en todos lados hay gente de la colectividad que son blancos potenciales y que sí, sí. acá son como las condiciones ideales. Por eso tenemos la noticia de la detención de esta posible célula terrorista, y a nosotros nos ponen los pelos de punta, porque además hay que recordar, yo lo he dicho hasta que se entienda lo que voy a decir, cuando un integrista ataca y pone una bomba, la bomba no va preguntando la esquirla, la No pregunta. deflagración, no va preguntando, perdón, usted antes de matarlo, ¿de qué religión es? ¿Practica su religión? ¿Cuál es su concepción de Mahoma? No, la bomba, la esquirla, va despedazando. Sí, Entonces, sí. alguien crea, así como decía, no hay problemas internos, no hay problemas de una comunidad. Vos atacás a una sociedad cuando atacás a una comunidad dentro de ella, sea judía, musulmana, budista o Lo que creyente, sea. no sé, no sé, en los pantalones Wrangler, no sé, pero ataca a todos. Entonces, sí, estamos en alerta naranja, estamos preocupados, estamos muy preocupados, porque el yihadismo es un riesgo global y tiene recursos justamente porque se dedica a muchos tipos de tráfico en los que países como el nuestro no se controla, y en regiones como la nuestra van en aumento. Ujú. Sí, 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 yo en eso estoy convencido. Yo siempre, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando me tocó estar, me tiré varios años haciendo perfiles o perfilando a los sujetos que se estaban desplazando desde diferentes partes del mundo al conflicto en Siria. Y tal. Yo veía gente de Chile, de Argentina, de Canadá, pegando tiros allí en Siria. Algunos recién conversos realmente no han hecho una conversión al Islam, han hecho una conversión al yihadismo como ideología, porque el yihadismo no es solo la expresión violenta, el terrorismo yihadista es en sí mismo una ideología, por lo tanto maneja ideas y maneja palabras, tiene semiótica, sabe lanzar imágenes con 1000 mensajes, etc. ¿No? Me llamó muchísimo la atención cuando vi brasileños Ujú. venezolanos no me extrañó tanto, fíjate tú. Pero brasileños, chilenos, argentinos, mexicanos, bueno, de Estados Unidos fueron un montón, pero de Canadá, verdaderamente yo creo que la gente no ha tomado, no sé, o ha normalizado. A mí cuando me preguntan, pues aquí en Europa, en fin, digo, oiga, en Europa hemos tenido, no hace nada, no hace ni 4 semanas, hemos tenido el degollamiento de un profesor en Francia, hemos tenido un tipo pegando tiros con un fusil de asalto, un fusil de guerra en Bruselas durante toda la noche, moviéndose como le dio la gana, menos mal, solo mató, digo solo porque pues, la capacidad de haber causado muchas más muertes la tenía, pero mató solamente a 2 personas, a dos ciudadanos suecos que estaban de vacaciones en Bruselas, en Bélgica. De Bélgica podríamos hacer un espacio completo de ver cómo un Estado no Estado puede, siendo la capital de Europa, puede ser, en fin, el ejemplo mayor de cómo van fallando los estados. Los estados dejan de estar presentes en los barrios grandes como Molenbeek o Stenberg o alguno de estos, y allí lo que funciona es una especie de sharia más o menos discreta, donde no se mete el Estado, donde no se mete la policía, donde, en fin, todo es muy laxo y donde hay una cierta, hay hasta temor y casi una cobardía por parte incluso de fuerzas de seguridad de entrometerse
de meterse de lleno en estos barrios, ¿no? Eso está pasando en Europa, ¿eh? Eso está pasando en Europa. Y debemos de estar muy atentos a todo esto. Todo esto que estamos viendo en Oriente Medio, lo que debería hacer a la gente es abrir los ojos y es ver cómo el terrorismo yihadista es capaz de hacerse con un territorio pequeño, pequeño, las dimensiones son las que son, 150 kilómetros cuadrados, pero lo cierto es verdad es que allí no funcionaba la autoridad, esos son palestinos, pero allí no funcionaba la autoridad palestina, ahí la única autoridad, la única, el único Estado, por así decirlo, es el que impone jamás. Y yo esta tarde mismo, hablando en una comida que tenía con unos amigos y algunos familiares y tal, les decía, vamos a ver, mira, Europa y España en particular invirtió una cantidad de dinero tremenda, tremenda, en las condiciones de agua dentro de la franja de Gaza, pero millones de euros, Nacho, millones de euros. Conforme terminaron los observadores de ver la instalación de todos esos tubos, son los tubos que fueron arrancados del subte, o sea, levantaron el suelo, los de Hamas, robaron todas esas instalaciones que es con las que fabrican los cohetes casa, que sabes que pues son cohetes que los lanzan no lleven dirección ni nada. Los hacen con esos tubos, luego algunos fallan y caen dentro de su propio territorio, como hemos visto recientemente. Allí no hay una población civil para Hamas. No existe la población civil. Todos tienen que ser de Hamas y el que no es de Hamas termina muerto. El que es detectado como disidente termina muerto. Además, los castigos los dicta Yahya, uno de los jefes, también liberado precisamente junto con Arouri en el 2010. Es el carnicero de Gaza, ni más ni menos. Por eso cuando la gente dice la población civil, sí, la población civil ciertamente a mí me da una pena horrorosa. O sea, toda la compasión del mundo para todos los inocentes que estarán sufriendo las consecuencias de lo que hizo su régimen. Porque jamás es un régimen, no es solamente un grupo terrorista. Jamás en Gaza es el Estado. Es el Estado. En los años 90 se discutía la favelización, que eran las zonas que quedaban fuera del control del Estado, y se lo discutía como un fenómeno nuevo. Luego se empezó a ampliar. Hoy tenés, a ver, Gaza es un estado fuera de la autoridad palestina, Palestina, claro. igual que el sur de Siria y el sur del Líbano, igual que el norte de México. México no controla partes completas de su territorio, porque los cárteles son, como vos decís, los que dominan a fuerza de la imposición violenta. Eso. Nos resulta raro Somalia, la película La caída del halcón negro, donde las peleas tribales reemplazaban al Estado, pero eso se repite en muchas zonas de África, en las zonas del Sahel, las zonas donde se producen los golpes. Los estados no controlan más que, en algunos casos, un 30% del territorio. En el caso de Colombia, las zonas Cocalere o Colombia, o si quiere Bolivia, algunas zonas de Perú no son controladas por el Estado, sino por las organizaciones criminales. Entonces, Sí, sí. tenemos una retirada del Estado con estos grupos, pues ya a veces es difusa la diferencia, manejados por el ánimo de lucro, o el ánimo político, o el ánimo religioso, que están quedando por fuera del control del Estado. Y esos son focos de inestabilidad que los estados, cuando pretendan acercarse a intentar el control, entran en un conflicto directo. Y ahora Europa está empezando a ver cómo se le favelizan partes completas de su territorio. Hay zonas de ciudades que no entra la autoridad, en donde no rige la autoridad nacional, rige la autoridad religiosa de un grupo de inmigrantes que pueden ser musulmanes o animistas o lo que fuese, pero son zonas que quedan fuera del control del Estado. Y en En- esos grupos que mandan, normalmente, como no son grupos legales que trabajan a partir del sistema formal, es donde empiezan todos los negocios marginales para poder sostener ese control que se traduce, como decíamos antes, el que maneja la violencia, maneja los recursos, maneja las armas, maneja las drogas, maneja todo. Entonces, el problema es mucho más grave, es un problema que no es no es Somalia, el problema no es Somalia, el problema es en todo el mundo. Esa favelización, entendida como la pérdida del control del Estado Nacional sobre porciones de su territorio, pues en Argentina lo tenemos en las zonas de lo que denominamos villas miserias.
Hay zonas de las zonas más pobres en donde la policía no puede entrar, no entra hace años y están controladas por los grupos violentos. Entonces, es un fenómeno que hay que tener en cuenta, porque no es solamente el integrismo, es el crimen transnacionalizado, estos grupos se imbrican entre sí, hay mucho para hacer, hay mucho para hablar, hay mucho para contar, y no es tan sencillo como para decir que estos son los buenos, estos son los malos, se hace esto y listo. Pero ¿No? es que además, yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a Arturo Pérez Reverte. Estábamos hablando antes de empezar, Alberto y yo. Arturo Pérez Reverte es un tipo, es paisano mío y además de mi tierra, de Cartagena, aquí en España. Creo que definió muy bien cuando estás allí, eres capaz de vivir con compasión los problemas de los palestinos y de vivir con compasión los problemas que la violencia también ejercida contra los israelíes. Y al mismo tiempo puede ser que capaz de que llegues a odiar a unos y a otros, ¿no? La gente se empeña en dirigir miradas simples respecto de problemas complejos. Y por lo tanto, los diagnósticos que yo veo a veces son simplistas y por lo tanto las terapias serán horrorosas, no serán eficientes, es más, serán perjudiciales. Entender el problema de Oriente Medio como algo que le afecta a ellos solamente, como tú bien señalabas, cuando es un problema de todos, nos va a afectar a todos, nos está afectando de hecho ya a todos, es cerrar los ojos o es achicar los ojos, achicar la mirada a un problema complejo. No es un conflicto simétrico, no es un conflicto, ni siquiera es un conflicto religioso, aunque tenga la pátina religiosa por un lado y por otro. Ahí estamos hablando de una forma de entender la vida frente a otra forma de entender la vida. Estamos hablando de que Israel, por más que a los de siempre, a los pro no sé qué y a los pro no sé cuántos, que siempre están juntos en el mismo lado, están en los pro cubanos, están en los pro no sé qué. Yo siempre, a los mismos que veo defendiendo a Rusia, a Palestina no, a Hamas, porque en realidad están defendiendo a Hamas. Cuando defienden Gaza, de verdad, me pregunto yo cuánto saben de las penurias del pueblo palestino causadas por el propio Hamas. Pero es que Israel tiene que responder a una fuerza que actúa como Estado. Con lo cual ahora me hace mucha gracia la denuncia a la Corte Penal Internacional de Sudáfrica, tratando de hacer ver que se está produciendo un genocidio. Genocidios no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en Gaza, nada que ver, mucho más alejado. Pero es que además, ¿a quién le aplicas el derecho internacional humanitario o el derecho de guerra? ¿A solo Israel o a Hamas que le aplicamos? Porque Hamas es un grupo terrorista, Hamas no es Estado. Y resulta que la Corte Penal Internacional no puede juzgar delitos de terrorismo porque no existe una definición penal a nivel internacional como tipo penal el del terrorismo. Estamos en un mundo que se ha castrado a sí mismo la posibilidad de hacerlo más seguro. ¿Por qué? Pues seguramente porque en muchos casos las potencias han actuado Sí. como dinamizadores terroristas en diferentes partes. Este es el momento, yo creo que estamos en un momento metamórfico, estamos en un momento de cambio y el mundo va a cambiar, está cambiando. Desde el 2001 está cambiando y me da la sensación, tengo la sensación de que empezamos bajo el signo del terrorismo yihadista y con una u otra expresión, este fenómeno nos va a cambiar, nos va a acompañar todo el siglo XXI, ya llevamos una cuarta parte del siglo, nos va a acompañar prácticamente todo el siglo XXI y nos va a obligar a hacer una metamorfosis. No sé por dónde tirará, si haremos un mundo mejor o no, pero lo cierto es verdad es que el mundo va a cambiar. Sí o sí, sí o sí. Lo último que digo es, 2024 recién empieza, preparémonos, es otro año de cambio, probablemente aún más acelerado que en el 2010, y esto recién empieza. Esto Bueno, empieza. sí, sí, lo dejamos aquí, ¿vale? Otro día ya debatiremos más, que si no se va a hacer el vídeo muy largo, ¿vale? Así que muchas gracias a los dos. Venga, Gracias. Nacho.